Y bueno, creo que ya está por aquí el compañero Pavel conectado. Sí, ya está. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, Pavel. Voy. Bueno, el compañero Pavel nos va a hablar sobre Primo Tapia y la defensa armada de la tierra comunal. Pavel Ulianov Guzmán es historiador, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán e integrante del Consejo de Curicahueri-Cuinchecua, El Fuego y Año Nuevo Purépecha. Y bueno, compañero Pavel, te cedemos el espacio para que estés con tu participación. Igual te recordamos, tienes 20 minutos y ya al final hacemos la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Tengo algunos problemas con el audio. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Sí, Pavel, te escuchas bien. Adelante. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan si ya se está viendo, por favor. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por estos espacios que abre la organización Comuna Purépecha. Muchas gracias. Yo voy a platicarles un poco sobre Primo Tapia y esta idea central que quiero desarrollar, pues es de que él realizó la defensa armada de la tierra comunal. Es muy poco sabido esta cuestión. Y de manera general, pues voy a platicarles tres cosas, muy rápido, de la manera más concreta posible. Primero, un poco sobre el esbozo biográfico de este luchador social, Primo Tapia. Segundo, algunas de las enseñanzas de este proceso histórico de la expropiación de la hacienda de Cantabria y del reparto agrario. Y tercero, esta hipótesis que les digo, desarrollada recientemente por algunos compañeros, que la defensa armada de la tierra comunal fue lo que permitió el reparto agrario y no viceversa. Es decir, que fue gracias a la movilización armada que se logró la expropiación y no a los tribunales, como comúnmente se conoce. Bueno, Primo Tapia, pues por supuesto algunos compañeros lo han denominado el Zapata michoacano. Fue un líder purépecha multifacético, un seminarista expulsado, fue jornalero de Hacienda, fue bracero, fue anarquista en sus primeros años, posteriormente comunista, fue un gran organizador e impulsor del movimiento agrario y sindical. Es uno de los líderes más populares del movimiento campesino e indígena en Michoacán. Bueno, pues Primo Tapia nació el 9 de junio de 1885 en una familia que hablaban el idioma castellano y el purépecha. Sus padres fueron Esteban Tapia y María del Rosario de la Cruz. En el año de 1900 ingresó al seminario de Erongarícuaro, donde todo apunta a que posteriormente fue expulsado por su rebeldía ante la disciplina que había en el plantel. Y a causa de eso, pues ingresó a trabajar como jornalero en la hacienda de Cantabria, lo que le permitió conocer desde sus entrañas a esta hacienda que posteriormente combatió hasta lograr su desintegración. Posteriormente, de 1907 a 1919, trabajó como obrero en los Estados Unidos y ahí se afilió al sindicato un sindicato industrial de trabajadores internacionales, donde conoció y estudió con los hermanos Flores Magón y aprendió, por supuesto, todo lo que tenía esta teoría del anarquismo y lo aprendió de primera mano, mientras que paralelamente también aprendió en la práctica pues cómo organizar huelgas, manifestaciones, mítines y acciones que se realizaban en el movimiento obrero norteamericano.
Bueno, Primo Tapia entonces regresó ya después a la comunidad de Naranja a finales de 1920, cuando tenía 35 años, y en menos de 6 años organizó a las comunidades. Logró esta gran hazaña de reparto agrario, logró reunir a más de 180 comunidades. Es una hazaña, por supuesto, histórica, increíble. Y pues él siempre buscó organizar. Primo Tapia es un gran organizador. Organizó a su familia, organizó a las familias de sus amigos, organizó a su comunidad, organizó a otras comunidades. Entonces, Primo Tapia es totalmente organización. Esa es la palabra que definiría, creo yo, a este trabajo que hacía Primo Tapia. Bueno, por ejemplo, cuando regresó a Naranja, lo primero que hizo pues fue fortalecer su equipo, y su equipo lo hizo con sus familiares directos. Después, a su alrededor nucleó o juntó a agraristas importantes, agraristas que ya habían participado en la revolución, a compañeros de, por supuesto, de Naranja, como Eleuterio Cerrato y Salvador Espinosa, y a compañeros de Tiríndaro, como Severo y Félix Espinosa, o de Tarejero, a Juan Crisóstomo de la Cruz. Es decir, se agrupó, se respaldó de viejos agraristas revolucionarios que lo fortalecieron enormemente. Después unió a su comunidad y después se fue por la unión o la creación de un sindicato de comunidades agrarias con la unión de las comunidades de Tarejero, Tiríndaro y Naranja. Eso sería así a grandes rasgos un pequeño esbozo biográfico de Primo Tapia de la Cruz. Nosotros pensamos que nos ha dado por lo menos 4 enseñanzas. Por supuesto hay más, pero de las importantes que pensamos son 4. Primero, que la lucha de Primo Tapia es totalmente vigente, actualmente es vigente. Segundo, que debe de existir la unidad entre la teoría y la práctica. Tercero, que la organización debe ser permanente y total. Y el cuarto, de los más importantes, que primero es la lucha por la tierra. Esta es la demanda central e histórica de los pueblos originarios. Bueno, esta lucha de Primo Tapia nosotros sostenemos que es totalmente vigente por varias cuestiones. La primera de ellas es, pues, por ejemplo, baste recordar cómo actualmente en algunas regiones purépecha continúa la explotación laboral, continúa la explotación de los campesinos. Por ejemplo, en la Cañada de los 11 Pueblos hay empresas transnacionales, muchas veces trabajando con prestanombres, donde no tienen derechos laborales. Es decir, no tienen derecho a prima vacacional, no tienen derecho a vacaciones pagadas, no tienen derecho ni siquiera a servicio médico. Entonces continúa la explotación, y igual en otros lados donde hay, por supuesto, siembra de aguacate o siembra de papa, no hay los derechos laborales. Aquí se puede recordar, por ejemplo, tan solo como hace un par de años los compañeros de Santo Tomás expulsaron a una transnacional, y fue precisamente por esto. Incluso tenían hasta paramilitares que cuidaban los sembradíos. Entonces, pues la lucha contra la explotación laboral campesina es totalmente vigente. Y por supuesto también, y está ahorita muy en conocimiento de todos, que las transnacionales se están apropiando de los territorios de los pueblos indígenas. Las aguacateras, por supuesto, estas empresas de berries, por ejemplo, se dan mucho los berries ahí en la Cañada, el aguacate en toda la meseta, la papa en Pichátaro, en Ocumicho. Es decir, están quitándole poco a poco el territorio a las comunidades originarias. Por eso sostenemos que es una lucha totalmente vigente.
Bueno, el otro punto, creo que sí se cambiaría la diapositiva. Ok. El otro punto es que lo que nos enseña también Primo Tapia es que debe de existir la unidad entre teoría práctica. Luego se nos da mucho, sobre todo en la academia, los profesores, los investigadores, pues son profesionistas de las ciencias sociales, pero desafortunadamente pues no aplican la teoría en la práctica, no regresan a sus comunidades a ayudar, solamente se quedan en sus cubículos. No hay esta unidad entre teoría y práctica. Y algo que pudo hacer Primo Tapia, por supuesto en su debido contexto, fue que logró tener una sólida formación, y no solamente una sólida formación, sino que lo llevó continuamente a la práctica. Recordemos, o les comentaba, cómo pues él fue compañero, estudiante, discípulo de los hermanos Flores Magón, y de ahí viene un afluente de su formación, una formación anarquista. Con ellos vivió allá en los Estados Unidos y estudió, por supuesto, todas las obras clásicas del anarquismo, además del propio anarquismo que pregonaban los hermanos Flores Magón, de un anarquismo comunal, comunitario. Y otro afluente, por supuesto, fue esta formación que tuvo también, sobre todo a partir de 1912, con la integración al Sindicato de los Trabajadores Internacionales del Mundo, donde aprendió ya cuestiones más prácticas. Aprendió sobre todo la cuestión de la organización de huelgas, la organización permanente, la organización de sindicatos, la organización de ligas, y también, por supuesto, la negociación obrero-patronal. Y en esta etapa se fortalece su sentido internacionalista. Y el tercer pilar ideológico que tuvo Primo Tapia fue se refuerza cuando se integró al Partido Comunista Mexicano a partir de 1921. Entonces se fortaleció esta identidad. Bueno, estas es las cuestiones que nos enseña Primo Tapia, que debe de existir pues la unidad entre teoría y práctica, este viejo dilema que existe desde hace mucho tiempo en las academias, no tanto en las comunidades, ni siquiera en el día a día, sobre todo en las academias. Bueno, otra cuestión más que nos enseña Primo Tapia es que la organización debe de ser permanente y debe de ser total. A donde quiera que iba, Primo Tapia organizaba. Comentábamos con algunos compañeros cómo incluso cuando estuvo en la cárcel organizó un sindicato de personas que estaban presas. Organizó también las ligas femeniles, organizó cooperativas, organizó comunidades, organizó círculos de estudio. Era un permanente organizador y utilizaba todas las tácticas posibles para la organización, desde hablar en purépecha, cuando se tenía que hablar en purépecha, hasta tocar canciones o tocar la guitarra como una forma de hacer llegar su mensaje de manera más rápida a los campesinos, a los obreros. Entonces, esto hacía singular a Primo Tapia, que siempre él era un organizador nato. Bueno, me voy un poquito ya más rápido para alcanzar con los términos. Otra gran enseñanza es que primero es la lucha por el territorio. Ahorita hay de boga en Michoacán la cuestión del presupuesto directo, pero esto no es la lucha más importante o la lucha histórica de los pueblos originarios. Claro que es importante, porque permite la organización comunal y permite otras cuestiones organizativas. Pero la lucha histórica, la madre de todas las luchas,
La lucha permanente, la primer lucha de los pueblos originarios es la lucha por la tierra comunal y por el territorio. Y esto lo tenía muy claro Primo Tapia, y ese es el ejemplo histórico que da. Si no hay territorio, purépecha, náhuatl, de los pueblos que quieran, no pueden ejercer la autonomía, no pueden ejercer el presupuesto directo, no pueden ejercer la educación propia, no pueden ejercer la seguridad o la justicia propia. Por eso la primer lucha es la lucha por la tierra. Y esto, por supuesto, lo entendió y lo defendía muy claro Primo Tapia. Bueno, para ir culminando, para ir cerrando, la idea principal que quería desarrollar en esta charla es que comúnmente se nos enseña que fue un reparto agrario, que fue a través de las instituciones como se logró obtener los terrenos de la Hacienda de Cantabria, lo cual no es así. Ya algunos compañeros historiadores, ahorita por supuesto voy a dar las fuentes para quien se interese, demostraron que primero fue la defensa armada o la toma de la Hacienda de Cantabria, fue la expropiación. Lo que hizo Primo Tapia fue que expropió por medio de las armas esta hacienda, y después no le quedó más remedio al gobierno en turno que realizar el reparto agrario. Es esta aportación, solamente que no se conoce mucho en la historia oficial, porque, pues por supuesto, en la historia oficial todo quiere que sea a través de las instituciones o de manera ordenada, y no fue así. Primo Tapia lo hizo por medio de las armas. Luego al gobierno post-revolucionario no le quedó otra cuestión más que legalizar esto, pero era porque ya estaba, las comunidades ya habían tomado vía las armas la Hacienda de Cantabria, ya no le quedaba otro remedio. De hecho, eso fue una de las causas por las cuales después lo mandaron a asesinar, porque nunca llevó una política oficialista, siempre realizó lo que él creía junto con las asambleas y las comunidades lo mejor para la tierra. Su lucha siempre fue por la tierra, y tenía varias aristas. Por supuesto, la lucha legal era una de ellas, pero no era la única. También la organización social, pero sobre todo, insistimos, la expropiación armada de tierras y la defensa, porque inmediatamente que las expropió, creó lo que le llamaron en ese momento defensas sociales, que es lo que ahora son las rondas comunales. Eran campesinos indígenas armados para resguardar los territorios expropiados y para resguardar a los líderes, a los compañeros que estaban militando en la Liga de Comunidades. Bueno, finalmente Primo Tapia fue aprehendido el 26 de abril de 1926 por órdenes del presidente Plutarco Elías Calles, que nunca le perdonó. Plutarco Elías Calles le dio armas precisamente a Primo Tapia para que se sumara con él en defensa del gobierno mexicano, y Primo Tapia lo que hizo fue usar esas armas para expropiar. Entonces eso fue lo que nunca le perdonó Plutarco Elías Calles, además de que era un excelente organizador, por supuesto, Primo Tapia, y tenía mucha base social, y por eso fue que lo mandó a asesinar. Entonces, este ejemplo muestra cómo el Estado mexicano siempre tiene al menos dos brazos. Un brazo es el brazo de la reforma. Eso se puede aplicar en todos los periodos, y con independencia del partido político que ocupe el poder o del periodo que se esté estudiando, el Estado tiene esas dos vertientes. Por un lado, la mano negociadora, la mano que realiza reformas sociales, en este caso es el reparto agrario, pero por otro lado tiene una mano dura, permanente, represora, y realiza represiones masivas y selectivas.
En el caso de que nos ocupa, realizó represiones masivas. El ejército mexicano, o lo que ahora se llama el ejército mexicano, llegaba a las comunidades de Naranja, de Tiríndaro y Tarejero y sacaba a todos los habitantes y se los llevaba a la sierra y les robaba sus pertenencias como una forma de desanimarlos para que no siguieran en la lucha de la expropiación y del reparto agrario. Pero también utilizó la represión selectiva y es ahí donde asesinan a Primo Tapia. Bueno, y ya para terminar, para no abusar de la palabra, por último quisiera comentar dos cosas muy importantes. Primero, que Primo Tapia siempre buscó la unidad, como ya lo comentaba. De hecho, eso es también su presentación, otra de las características, que siempre buscaba la unidad. Buscó la unidad de sus familiares, buscó la unidad de su comunidad, la unidad de las comunidades cercanas a la Ciénega, de las comunidades indígenas de Michoacán, hizo asociaciones con el Partido Comunista, con organizaciones internacionales. Siempre estuvo constantemente buscando la unidad. De ahí la creación de la Liga de Comunidades y Sindicatos Agraristas del Estado de Michoacán, de que buscaba permanentemente la unidad. Y por último, un caso muy poco estudiado, que pensamos que eso es tarea de las compañeras, también por supuesto de los compañeros, es que hace falta estudiar mucho la constitución de las ligas femeniles. Esto fue un elemento central que le permitió organización a Primo Tapia, que organizó las ligas femeniles, que eran, por supuesto, en su origen anticlericales, porque el clero estaba en contra de la expropiación y en contra del reparto agrario, entonces eran anticlericales y eran antialcohol. El alcohol es una herramienta de dominación histórica de los pueblos originarios. Y por supuesto encabezaron la lucha en múltiples ocasiones, la lucha legal y la lucha política, porque cuando eran perseguidos les tocaba irse a los cerros y ellas se mantenían en esta lucha política y hace falta estudiarlo mucho, este aspecto, porque es impresionante esta organización que se logró. Yo creo que es de las más grandes en América Latina, no solamente en Michoacán y en México, en lo que se refiere al agrarismo y por supuesto en lo que se refiere a las mujeres. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.